Hola chicos, ¿cómo están ustedes? Bueno, estoy volviendo acá a grabar contenidos de anatomía, histología, embriología, genética y biología celular. El año pasado pasaron muchas cosas acá en Argentina, cambios económicos, políticos y todo, y yo tuve algunos problemas personales que me llevaron a dejar la carrera. La verdad dejé por un tiempo y ahora estoy volviendo y volviendo también con los contenidos acá en YouTube para si ayuda a alguien, ¿no? Al menos para yo estudiar también me parece bien porque yo hago eso también mucho para estudiar y practicar también los contenidos. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son generalidades de anatomía. ¿Bien? Bueno, entonces empecemos. Primero vamos a hablar sobre la posición anatómica. ¿Qué es la posición anatómica? La posición anatómica es como una referencia para que podamos describir los órganos, los músculos, los huesos. Así que tenemos una referencia de cómo tiene que estar el cuerpo humano para describir sus miembros. Y usamos esa referencia que es un cuerpo humano de pie con la vista al frente, los miembros superiores a lo largo del tronco, las palmas de la mano hacia adelante. Eso es muy importante porque muchas personas se confunden con eso y ponen las palmas de la mano atrás. Y los miembros inferiores juntos con los pies también obviamente hacia adelante. Tenemos otras posiciones anatómicas, pero en anatomía usamos siempre esa posición anatómica de referencia o posición anatómica estándar para describir los órganos. De curiosidad, de otras posiciones anatómicas que hay es el decúbito supino, que es, por ejemplo, acostado de boca arriba, el decúbito prono, por ejemplo, acostado boca abajo, y decúbito lateral, tenemos el decúbito lateral izquierdo y derecho, que es acostado sobre un lado. Bueno, ejes del cuerpo. ¿Qué son los ejes del cuerpo? Básicamente son como líneas que atraviesan el cuerpo humano y que utilizamos para describir muchas veces algunos huesos y cosas relacionadas. Entonces, una manera que facilita pensar los ejes del cuerpo es como si te atravesaran una lanza, por ejemplo. Y esa lanza va a hacer un hueco en tu cuerpo que es como un eje. Tenemos, por ejemplo, el eje longitudinal que atraviesa nuestro cuerpo. Otra manera que se dice es eje cráneo-caudal. Básicamente atraviesa nuestro cuerpo del cráneo hasta la cola, básicamente. Tenemos otro eje que es el eje sagital. También se dice antero-posterior que atraviesa nuestro cuerpo de adelante para la región posterior, anterior y posterior básicamente. Y tenemos el eje transverso que nos atraviesa de la izquierda para la derecha de nuestro cuerpo cuando pensamos obviamente en la posición de referencia. Y ahí también tenemos los planos de sección. ¿Qué son los planos de sección? Imagina que la persona que te atravesó la lanza aún no está satisfecha con el hecho y ahora te cortó con una espada o con un cuchillo en la mitad. Un plano de sección es cuando divides a la persona en dos mitades. O sea, hay el plano de sección horizontal que divide a la persona en la parte superior y la parte inferior del cuerpo. Hay el plano coronal que divide a la persona en dos mitades, la parte anterior y posterior. Y el plano sagital que divide en la parte izquierda y derecha del cuerpo. Eh, Hay también el plano sagital paramediano, que es cuando divides a la persona también en la región izquierda y derecha, pero que no acá justo en el centro, en la columna vertebral, pero por ejemplo más a la periferia, como más cerca del brazo, de la pierna. Se llama plano sagital paramediano. Y hay el plano oblicuo también, que es básicamente cuando dividen dos mitades, pero que no son perpendiculares o paralelos a esos otros ejes. O sea, te dividieron en dos mitades de cualquier manera. Bueno, una curiosidad, ¿cuántos huesos hay en el cuerpo humano? ¿Ustedes saben? A ver,
quien acerta el número. El número correcto que decimos es 206 huesos pensando en adultos. Bien. Ni todos los adultos van a tener los 206 huesos porque, como hablé en otro vídeo, hay algunas variaciones anatómicas, pero en general los adultos van a tener nosotros 206 huesos. Y es importante decir eso porque los niños, por ejemplo, un recién nacido va a tener 270, los niños pueden tener más huesos porque algunos huesos aún no están fusionados, entonces aún van a estar separados. Y ancianos pueden también fusionar algunos huesos y pueden tener más o menos 200 huesos, un anciano. Bueno, hablando del sistema esquelético, básicamente el esqueleto es constituido por los huesos unidos entre sí con las articulaciones. Y la función del esqueleto es la protección y el movimiento. El sistema esquelético podemos dividir en dos partes. Uno se llama esqueleto axial, que es formado por la columna vertebral, que está justo acá en el eje vertical del cuerpo, bien, o eje longitudinal también se dice. Tenemos también el cráneo, que está acá en la región superior, obviamente, y en la región inferior de la columna vertebral tenemos el sacro y el cox. El cox es la parte más inferior acá de la columna vertebral. Tenemos también las costillas, el esternón y los cartílagos costales que forman nuestro tórax, que también es la región del esqueleto axial. Y tenemos el esqueleto apendicular, que es conformado por la cintura escapular, que tenemos la escápula y la clavícula en la cintura escapular. Tenemos la parte de los huesos coxales, que es una parte de la cintura pélvica, además de los huesos coxales. Tenemos el sacro también, que conforman la cintura pélvica, pero como decimos, el sacro está en el esqueleto axial. Así que en el esqueleto apendicular vamos a tener solo los huesos coxales y obviamente los huesos de los miembros superiores. Tenemos acá el húmero, el cúbito y el radio y los huesos de la mano. Y en los miembros inferiores tenemos el fémur, que es el hueso más grande del cuerpo humano. Tenemos la tibia y el peroné y los huesos del pie. Bien. Otra curiosidad es cuál es el único hueso del cuerpo que no se articula con ningún otro hueso. ¿Ustedes saben ese? Bueno, el único hueso que no se articula con ninguno otro se llama hioides. Bueno, ese hueso chiquitito acá es un hueso muy importante porque ayúdanos a hablar, tragar, respirar y sirve como punto de anclaje para varios músculos de la lengua, faringe y laringe. Y sin él probablemente no podríamos modular sonidos complejos, que es algo muy importante para hablar, ¿no? Algo muy importante para nuestra especie. Otra curiosidad interesante de su hueso es que él está literalmente flotando en el cuello, suspendido solamente por músculos y ligamentos. Y un dato forense interesante es que cuando hay una fractura del hioides, es un indicio muy importante de estrangulamiento manual, porque ese hueso difícilmente se rompe de manera accidental. O sea, y se rompe muchas veces justamente por el estrangulamiento manual. Bien. Ok, hoy hablamos entonces del sistema esquelético un poco y seguimos hablando en la próxima clase de los huesos. Dale, nos vemos, hasta luego.